En México hay carreteras donde la noche se siente distinta, donde el aire se enfría de repente, donde el silencio se vuelve pesado, casi como si pudieras tocarlo. Y en medio de esa oscuridad hay una historia que se ha contado durante décadas, susurrada entre viajeros y camioneros. Una historia que muchos descartan como un simple rumor, pero que demasiadas personas han relatado con los mismos detalles escalofriantes. Se dice que existe un pueblo que aparece solo de madrugada, un lugar que no figura en ningún mapa, que no debería estar ahí, un conjunto de casas, calles empedradas, luces tenues y gente que solo existe por unas cuantas horas entre la oscuridad y el amanecer. Y la advertencia es clara: si te atreves a entrar, puede que no salgas siendo el mismo. Hoy te voy a contar la historia completa del pueblo que aparece solo de madrugada. Esta es una de las leyendas más inquietantes de México, porque no se trata de un fantasma en una curva o de una aparición solitaria. Habla de un lugar entero que se manifiesta y luego se desvanece sin dejar rastro, como si fuera un espejismo en la noche. Todo comienza en el camino. Imagina esto: eres un viajero nocturno, un conductor cansado regresando a casa después de un largo día, o simplemente alguien que tuvo que salir tarde. Es entre las 2 y las 4 de la mañana, la hora bruja, cuando las cosas extrañas suelen ocurrir. La carretera está desierta, no hay un alma a la vista. De repente, una niebla espesa y fría envuelve tu auto, apareciendo de la nada. El ambiente se vuelve denso, opresivo, y entonces, a lo lejos, ves luces. Pero no son las luces de otros coches, son luces de casas, las luces de un poblado completo. A medida que te acercas, la curiosidad te puede... Ves calles empedradas, iluminadas por faroles de estilo antiguo. Las fachadas de las casas son viejas de otra época. Pero lo más raro de todo es el silencio. No es el silencio pacífico de un pueblo dormido. Es un silencio que no encaja, un vacío anormal. El lugar parece congelado en el tiempo, pero no está abandonado. Hay gente. Figuras que caminan lentamente por las calles, con miradas fijas y rostros serios, inexpresivos. Se mueven como si estuvieran esperando a alguien, como si te estuvieran esperando a ti. Aquí es donde la mayoría de los relatos coinciden. El conductor, ya sea por curiosidad, por necesidad de ayuda o simplemente por la extrañeza de la situación, reduce la velocidad y justo en ese momento el motor del coche empieza a fallar. Se ahogan, se apaga. No es por falta de gasolina, no es una falla mecánica real, simplemente se apaga, como si una fuerza invisible lo hubiera obligado a detenerse. Intentas encenderlo de nuevo, una y otra vez. Nada, la batería parece completamente muerta. Las luces del tablero parpadean erráticamente y luego se apagan. Sacas el teléfono para pedir ayuda y por supuesto no hay señal. Estás completamente aislado y el pueblo sigue ahí, quieto, silencioso, observando. Algunos testimonios aseguran que en ese momento de desesperación alguien se acerca a la ventanilla. Casi siempre es una persona adulta, un hombre con un sombrero viejo o una mujer con ropas antiguas, de un estilo que no has visto en años. No parecen agresivos, pero su presencia es profundamente extraña. Hablan poco y cuando lo hacen, sus preguntas son desconcertantes. ¿Viene solo? ¿A quién busca? ¿Sabe usted qué hora es? Sus voces son bajas, casi susurros, y cuando respondes, el aire se vuelve aún más pesado. Hay historias donde este desconocido te ofrece ayuda, te invita a bajar del coche, a caminar con ellos hacia el centro del pueblo para encontrar un mecánico o un teléfono. Algunos, desesperados, aceptan, pero en cuanto ponen un pie en esas calles empedradas, notan detalles imposibles. No hay perros ladrando, no hay música saliendo de las casas, no se oyen los ruidos normales de un lugar habitado, solo el eco de tus propios pasos y el sonido de las miradas fijas sobre ti. Ves sombras moverse detrás de las ventanas, pero nadie se asoma. Es como si el pueblo estuviera vivo, pero su vida fuera algo ajeno a la nuestra. Aquellos que se han adentrado más en el pueblo cuentan que el lugar se convierte en un laberinto. Las calles parecen repetirse, llevándote siempre a la misma esquina desolada. Cuando finalmente intentas dar la vuelta y regresar a tu coche, te das cuenta de que ya no está donde lo dejaste. El pánico empieza a apoderarse de ti. Y aquí es donde las historias se vuelven verdaderamente aterradoras.
Hay personas que sintieron que el tiempo se deformaba a su alrededor. Juraron haber caminado solo unos minutos por el pueblo, pero al lograr volver a la carretera principal ya era de día. El sol estaba en lo alto. Otros cuentan algo peor, que regresaron a su vida normal y se dieron cuenta de que no habían pasado horas, sino días enteros borrados de su memoria. Es como si el pueblo se tragara el tiempo. Las historias más afortunadas son las de aquellos que, después de un rato de pánico, logran encender su auto milagrosamente y escapar a toda velocidad. Pero cuando miran por el espejo retrovisor para echar un último vistazo, las luces del pueblo ya no están, han desaparecido. Detrás de ellos solo hay oscuridad y carretera. Y cuando intentan contar lo que vivieron, nadie les cree. Los tachan de locos o de haberse quedado dormidos al volante. El detalle más inquietante de todos es este. A muchos de esos viajeros, al pasar por la misma zona durante el día, buscan alguna señal del pueblo. Un desvío, un camino de tierra, ruinas, pero no encuentran absolutamente nada. Solo carretera y monte. Como si ese lugar solo existiera bajo ciertas condiciones muy específicas, como si la niebla y la madrugada fueran la puerta a otra dimensión. Algunas versiones de la leyenda dicen que este pueblo no es un lugar real en nuestro mundo, sino una trampa, un punto de convergencia donde algo acecha, atrayendo a los viajeros cansados, a los que van solos, a los que luchan contra el sueño. Otros creen que el pueblo sí existe, pero en otro tiempo, como si por unas horas nuestro mundo y el suyo se cruzaran, como si la niebla abriera una grieta entre dos realidades. Y lo más perturbador de todo son las historias que no tienen un final feliz. Los relatos de personas que entraron al pueblo y nunca regresaron, desaparecidos en esa misma carretera, coches encontrados abandonados al amanecer, a veces con las puertas abiertas y las luces todavía prendidas, pero sin ningún rastro del conductor. Historias que se quedan como rumores sin resolver, porque no hay cuerpo, no hay evidencia, no hay nada que comprobar, solo queda el miedo, ese instinto primitivo que te hace pisar el acelerador cuando ves luces extrañas en medio de la nada en una noche solitaria, esa voz en tu cabeza que te gritan: no te detengas, pase lo que pase, no te detengas, porque quizás esa madrugada no encontraste un pueblo perdido, quizás encontraste algo que solo aparece para llevarse a alguien. Así que ahora te pregunto a ti, si vas manejando solo en medio de la noche y entre una niebla espesa aparece un pueblo iluminado que sabes que no debería estar ahí, ¿te atreverías a detenerte? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras leyendas. Nos vemos en la próxima.